Buenos días, bienvenidos a la clase de topografía del día de hoy. La clase anterior estuvimos viendo, o las clases anteriores estuvimos viendo lo que era el método de levantamiento con estación central y radiaciones. Luego vimos lo que es el método de conservación de azimut a 180 grados. Y hoy vamos a ver lo que es el método de conservación de azimut. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Entonces vamos a ver lo que es el método de conservación de azimut. Bueno, para empezar vamos a mencionar que este método de conservación de azimut, al igual que el método anterior, es decir, el método de conservación de azimut a 180 grados, se basa en el principio de la conservación del meridiano asumido en la primera estación. Entonces, cuando trabajamos con teodolito, ustedes se recordarán que les he mencionado que el meridiano que nosotros asumimos como utilizamos brújula es el norte magnético. Entonces, este método, pues al igual que el anterior que estamos trabajando con teodolito, vamos a asumir el meridiano que usamos en la primera estación, es decir, el norte magnético. Este tipo de caminamiento es aplicado tanto en encaminamiento seguido a lo largo de los linderos del terreno, como en esta lámina que les presento acá, en donde nosotros iniciamos de un punto y nos vamos caminando sobre el lindero con el equipo, poniendo el equipo en cada estación, poniendo en estación el aparato en cada una de las estaciones. Y también se puede usar cuando nosotros por algún motivo no podemos efectuar el caminamiento sobre los linderos y entonces tenemos que hacer un polígono base. En este caso, un polígono interno desde donde nosotros vamos a radiar las estaciones del polígono real, ¿verdad? Entonces, es aplicado tanto en caminamientos seguidos a lo largo de los linderos del terreno, como en este caso, como en caminamientos a lo largo de un polígono base. Ahora bien, ¿en qué se diferencia el método de conservación de azimut a 180 con el método de conservación de azimut? Se diferencia que el método de conservación de azimut a 180 grados que vimos anteriormente, en que todas las estaciones, el valor de los ángulos registrados lo constituyen azimuts directos. En este caso, ustedes se recordarán que en el método de conservación de azimut a 180 grados, las estaciones impares eran azimuts inversos. En este caso, conservación de azimut únicamente, aquí todos los azimuts, todos los ángulos horizontales registrados son directos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de campo que debemos realizar? El procedimiento de campo es similar al método de conservación de azimut a 180 grados en las primeras 6 etapas. Es decir, primero, como en todos los casos, se debe de realizar un reconocimiento del terreno. Esto para ver las características topográficas, las condiciones de brechado que puedan existir en el lugar, para reconocer los esquineros, o sea, los mojones, las estaciones
esquineros del terreno y para calcular el tiempo que nosotros nos vamos a llevar a realizar el levantamiento, así como el equipo y el personal que vamos a necesitar. Luego, en el paso 2, pues definimos la trayectoria del caminamiento, que como hemos visto, pues la realizamos en un sentido de extrógiro, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Vamos al campo también para poder definir cuál es la trayectoria que vamos a utilizar en nuestro caminamiento. Asimismo, en el paso 3, seleccionamos el punto de partida, o sea, la estación 0 del levantamiento. Y luego colocamos el aparato en estación sobre el punto que anteriormente seleccionamos en el paso 3. Luego, en el paso 5, vamos a trabajar la estación. ¿A qué llamamos nosotros trabajar la estación? Esta consiste en radiar todos aquellos puntos que representan vértices del terreno y que nosotros podamos ver desde esta estación, manteniendo para tal sentido un ordenamiento lógico de los puntos a observar, de tal manera que en el trabajo de gabinete los datos nos proporcionen la información correcta sobre la disposición y dirección de los linderos. En este caso, para radiar cada punto de la estación 0, se procede de la misma forma como quedó plasmado anteriormente en el punto correspondiente a trabajar en estación. Luego que trabajamos la estación, entonces ya nos disponemos a lo que es el traslado del instrumento hacia la siguiente estación. Aquí les quiero hacer una observación. Aquí hay que mantener presente que el método de conservación de azimut a 180 grados, como su nombre lo indica, es un método basado en la conservación del meridiano asumido en la estación de partida, como platicábamos, razón por la cual el último valor angular registrado por el teodolito, es decir, de la estación 0 a la estación 1, deberá de conservarse al momento de trasladar a la estación. Quizá aquí es donde hay un poco siento yo, no me lo han dicho, pero yo asumo que no tenemos claro. El equipo puede girar cuando nosotros abrimos el tornillo general. El equipo gira, pero si tenemos cerrado el macrométrico del horizontal, el equipo conserva el azimut, es decir, no se mueve, no marca otra cosa, por decirlo en términos bastante claros para que nos entendamos. Ahora, si yo soltara el tornillo general del equipo y libero el tornillo macrométrico horizontal, entonces sí me va a marcar. Entonces, en este caso, como nosotros estamos conservando el azimut, lo único que hacemos es cerrar el tornillo macrométrico del movimiento horizontal para que el equipo guarde el último azimut que teníamos. A eso es a lo que me estoy refiriendo en este momento, cuando lo vamos a trasladar de 0 a 1. Es decir, de 0 a 1 nosotros tenemos una vista de azimut horizontal y entonces cerramos el tornillo macrométrico horizontal para que conserve, para que no se mueva. Y con ese mismo azimut se traslada el equipo a la estación 1. Ahora creo que sí. Para efectuar el traslado a la siguiente estación, ya vimos cómo se carga el equipo anteriormente. Se procede de la siguiente manera. Primero, vamos a chequear entonces que el tornillo macrométrico
del azimutal se encuentra en posición de fijado. Si ustedes no lo tienen fijado, entonces se les va a mover la lectura del azimut, lo cual eso es lo que no queremos. Entonces, en este paso nosotros tenemos que chequear que el tornillo macrométrico del azimutal se encuentre en posición de fijado. Luego, vamos a chequear que el ángulo horizontal que nosotros registramos en la estación 0, visando la 1, corresponda al azimut anotado entre la estación y el punto de la siguiente estación. Quiero decir con esto, vamos a chequear que lo que anotamos de ángulo horizontal o de azimut de la estación 0 a la estación 1 es lo que el equipo está marcando en ese momento. Entonces, luego liberamos el tornillo macrométrico del movimiento horizontal. Lo liberamos. Esto lo hacemos con el objeto que el instrumento no se vea sometido a fuerzas de torque al momento de efectuar el traslado. Y luego trasladamos el instrumento. La manera adecuada de efectuar el traslado del instrumento o del equipo en instrumentos que no tienen bastón para mirar lo que sería la plomada horizontal. Hay equipos que traen un bastón que ponemos sobre el trompo de la estación, pero la mayoría de equipos, como el equipo que tenemos en el centro universitario, es de plomada óptica. Entonces, lo trasladamos de la siguiente manera. Lo cargamos el hombro, tomamos dos de las patas del trípode y lo trasladamos hacia la siguiente estación. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Colocamos el aparato en el nuevo punto de estación. Bien, entonces, yo les mencioné que las 6 primeras etapas son exactamente las mismas en conservación de azimut a 180 grados que en el método de conservación de azimut. Entonces, para conservación de azimut, es en esta etapa en la que radica fundamentalmente la diferencia con el método de conservación de azimut a 180 grados, y particularmente con lo referido a orientar el instrumento hacia la estación anterior. Entonces, en el caso de este método, la secuencia de colocar el instrumento en la estación es la siguiente. Vamos a hacer el estacionamiento del equipo, es decir, acnao, armar, centrar, nivelar, acelerar y orientar el aparato. Luego, vamos a orientar el instrumento hacia la estación anterior, efectuando para el efecto la siguiente mecánica. Liberamos el tornillo macrométrico del movimiento vertical. Luego, giramos el telescopio 180 grados sobre su eje de rotación. A esta operación, cuando giramos el lente, ahorita se los voy a mostrar en una figura, cuando giramos el lente, ¿se recuerdan ustedes que en conservación de azimut a 180 no giramos el lente, sino que lo que giramos es el equipo? En este caso, lo que giramos es el lente. Entonces, a esto es a lo que se llama vuelta de campana. Por eso que este método a veces le llaman más vuelta de campana que conservación de azimut, comúnmente, pues, alguien dice, voy a hacer el levantamiento con vuelta de campana, porque tiene que girar el telescopio. Entonces, ya girado el telescopio, localiza el punto de la estación anterior con la ayuda del movimiento general horizontal. Luego, lo que hace es fijar el tornillo macrométrico horizontal
Y con el tangencial, o sea, el micrométrico horizontal, afina la posición del hilo vertical del retículo sobre el hilo de la plomada que nos está poniendo el cadenero vista atrás, que es el que señala el punto observado. Y para continuar, pues gira nuevamente el telescopio sobre su eje. De esta manera se consigue proyectar el azimut conservado de la estación anterior en la presente estación. Entonces, aquí les voy a poner para que quede más claro cómo es el asunto. Esta es la estación 0. Entonces, usted visto hacia la estación 1. Esta es la estación siguiente, digamos, ¿va? Por eso tiene aquí N más 1. Y se hacen todas las estaciones. Entonces, ya no gira todo el equipo, sino que lo que gira es el telescopio. Si antes estaba en este sentido, si esto es donde, aquí es donde nosotros, es el ocular, donde nosotros estamos visando. Visamos la estación anterior, pero ya cuando lo colocamos acá, en la estación que visamos anteriormente, lo que hacemos es girar el telescopio, solo el telescopio, con el mismo azimut que traíamos de la lectura, porque el equipo no se mueve, no les va a marcar ningún movimiento azimutal. Acá, en la estación anterior, lo que le ponen es el hilo de la plomada, porque solo necesitamos ver que estemos viendo exactamente el mismo punto desde donde estábamos viendo anteriormente. Entonces, acá giramos el lente, visando para la estación anterior, y luego lo que hacemos es volverlo a girar para continuar. De esa manera hemos conservado el azimut. Entonces, acá, por ejemplo, yo les pongo que esta es la posición relativa del lente del telescopio al momento de colocar el aparato en estación en el nuevo punto. Entonces, muchos de los topógrafos o de los ingenieros que hemos trabajado con equipo, preferimos usar vuelta de campana porque es mucho más sencillo. En este caso no tenemos que llevar en nuestra mente que las estaciones impares son inversas y las pares son directas, sino que aquí todas las lecturas, como está conservando el azimut, todas las lecturas son directas. No hay ningún problema. Entonces, por esa facilidad es que muchos prefieren utilizar el método de vuelta de campana, que es igual a conservación de azimut. Luego de haber orientado el instrumento, aquí, con respecto al punto de la estación anterior, y manteniendo el ángulo horizontal conservado, que es el que ya traíamos de esta estación hacia esta, se establece que claramente la posición del meridiano asumido sigue manteniendo la misma orientación. Es decir, el norte que era acá, como no hemos movido el equipo, solo el objetivo, solo el lente, el norte que teníamos o el meridiano que usamos acá, que para nosotros es el magnético, sigue siendo el mismo que el que está en la estación siguiente. Razón por la cual toda radiación realizada desde esta estación mantendrá ángulos azimutales directos. Entonces, esto se puede explicar con esto, ¿verdad? Si nosotros tenemos acá y luego ya hemos volteado el equipo nuevamente, acá ya hemos visto hacia atrás con el ángulo conservado y luego le damos vuelta al lente nuevamente y ya lo tenemos en la misma dirección que la estación anterior. Entonces nuestro meridiano se ha conservado, que en este caso para nosotros es el norte magnético porque usamos brújula, vuelvo a repetirlo. Y entonces este mismo ángulo azimutal que teníamos acá es el mismo ángulo azimutal que teníamos acá y por eso es que se va conservando. Por eso es que se va conservando. Entonces, las etapas correspondientes a trabajar, trasladar y colocar el instrumento sobre un nuevo punto de estación se repiten un número de veces similar
al número de estaciones con las que cuente el caminamiento, ¿verdad? En cada estación nosotros vamos a volver a poner el equipo. De la misma manera, visamos atrás. Entonces, algo tal vez que hay que agregar acá para que no haya confusiones. Cuando usted se traslada de esta para la siguiente estación, suponiendo que la otra estación está por acá, la que visa es la estación que usted tenía anteriormente. No va a avisar la primera, sino que va a avisar la que tenía anteriormente. Entonces, ya con esto, que es bastante sencillo, se determina el error de cierre angular. Luego de haber trabajado todas las estaciones del polígono que nosotros estemos midiendo, el instrumento se traslada nuevamente al punto de partida del caminamiento o punto de estación 0. Luego colocamos otra vez el aparato en estación, se radia el punto de la estación 1 y se compara el valor angular horizontal leído en las escalas con el ángulo azimutal registrado inicialmente entre estos mismos puntos. Entonces, nosotros con este método recorremos todas las estaciones, volvemos a llegar a la estación 0, ponemos nuestro equipo ahí, siempre conservando el ángulo de la estación anterior. Ponemos nuestro equipo ahí y luego visamos la estación 1 nuevamente para comparar el primer valor angular que obtuvimos en nuestro trabajo de levantamiento con el último azimut que estamos obteniendo con esta comprobación. Entonces, la diferencia de ambas lecturas corresponderá al error de cierre angular cometido. Entonces, nuestro error de cierre angular cometido será igual al azimut de 0 a 1 inicial, ¿verdad? Que nosotros hicimos en nuestra primera lectura, menos el azimut de 0 a 1 en el cierre de la poligonal, ya cuando lo hacemos por segunda vez. Entonces, estos son métodos que son autocontrolables, es decir, nosotros podemos tener al final una comprobación si nuestro trabajo está correctamente ejecutado. Entonces, ya luego que hacemos esta operación de error de cierre angular cometido, lo que hacemos es una aceptación o un rechazo de los datos de campo. En el caso de hacer una aceptación pues, de los datos, entonces nosotros ya procedemos al cálculo y a la elaboración de los planos. Si fuera un rechazo de los datos de campo, debemos de realizar nuevamente el levantamiento, porque en muchas ocasiones no sabemos exactamente en dónde está el error que cometimos. Puede estar incluso distribuido entre todas las estaciones. Entonces, ese error acumulado que estamos llevando de todas las estaciones, porque recuérdense que estamos conservando el azimut. Entonces, ese error se pudo ir acumulando entre estaciones. Entonces, no sabemos exactamente cuál es la estación. Si fuera solo una, sería sencillo ir al campo, volver a avisarla y entonces corregimos, pero no es esa la manera porque puede haber ocurrido un error que se fue acumulando entre todas las estaciones. Entonces, en el rechazo de los datos de campo, pues hay que hacer el levantamiento nuevamente con mucho más cuidado. Para la aceptación o rechazo de los datos de campo, pues se establece la misma norma que regula el otro método que nosotros vimos, el método de conservación a 180, que es el error de cierre angular cometido debe de ser menor que el error de cierre angular permitido. ¿Y quién nos va a decir a nosotros cuál es el error de cierre angular cometido? Ese es el que nosotros sacamos en el campo, ¿verdad?
con la operación anterior. Y el error de cierre angular permitido, ¿quién nos lo va a decir? Este nos lo va a decir la normativa para la cual nosotros estemos trabajando. En el caso de Guatemala, como nosotros tenemos un proceso un proceso catastral con el registro de información catastral, si usted está trabajando en áreas que ya fueron declaradas en zona de proceso catastral, el error de cierre angular permitido será según las normas del registro de información catastral, normas que ya les di hace una o dos clases. Y si usted está trabajando en áreas que no están declaradas como zonas en proceso catastral, deberá trabajar con el error de cierre angular permitido que le dice la ley de agrimensura, que es el decreto 1786, que también ya se los mencioné y les di yo los errores de cierre angulares permitidos para ambos casos, es decir, para cuando se está trabajando con el RIC y para cuando se está trabajando en áreas fuera de la administración del RIC en este momento. Llegará un momento en el que todo el país, ese es el objetivo, que todo el país esté conforme a las normas del registro de información catastral. Pero esto ya llevamos bastantes años en esto, bastantes años, y se llevan solo algún porcentaje del territorio nacional, que es el que está ya catastrado por el RIC. Entonces, por esto les hago esta salvedad, que en nuestro caso particular guatemalteco, nosotros tenemos que considerar estas dos formas de cumplir con los requisitos legales en cada caso en particular. Entonces, ¿cuál es el formato de campo que vamos a llevar? El formato de campo para este método, particularmente, formato de campo recomendado, ustedes con la práctica pues podrán agregarle o quitarle algunas cuestiones que ustedes no vayan a utilizar, pero este es un formato de campo recomendado para este método, el cual está compuesto de estación, punto observado, la lectura de los hilos, que es el hilo superior, el hilo medio, el hilo inferior. Es necesario anotar el ángulo vertical. Luego es necesario calcular la distancia horizontal o ángulo horizontal. Aquí está el ángulo horizontal también para que lo anoten. Y en las observaciones, pues regularmente hacemos un croquis. Entonces, las libretas de campo, como les he mencionado, de un lado trae para hacer su libreta como esta, y la otra hoja es para hacer la otra página, mejor dicho, la otra página. Es una página que usamos para hacer un croquis, para que al momento de, como a veces son bastantes estaciones, al momento de hacer nosotros nuestro plano, tengamos una orientación de cómo estaban colocadas las estaciones en el campo. Para eso lo hacemos. Incluso esas libretas se les pone una hoja de papel pasante abajo para que cuando nosotros escribamos, llenamos la libreta de campo y hacemos el croquis, nos quede una copia. Por aquello de que entonces nosotros trae una línea punteada en las páginas para que nosotros la podamos manipular fácilmente, pero si se nos perdiera, entonces siempre queda una copia en la libreta de campo. Aquí hay un ejemplo del formato de campo llevado en la libreta de anotaciones, en donde están las estaciones. Aquí están los puntos observados. Como ustedes pueden ver acá, de una misma estación se pueden ver varios puntos observados, ¿verdad? De 0 a 0A, 0 a 0B. De 0 pudo en este ejemplo alguien ver dos estaciones. Y de 0 a 1, ya cuando se trasladó a 1, ya de 1 pudo ver otras dos y así sucesivamente. Entonces vamos anotando los datos de hilo superior, de hilo medio, de hilo inferior, el ángulo vertical, la distancia horizontal y el ángulo azimutal hacia cada uno de los esquineros. Entonces,
Supongamos en este ejemplo que el valor de apreciación del instrumento utilizado es de 6 segundos. Entonces, el error de cierre angular cometido sería, si nosotros tenemos ya en nuestros datos de campo 297 grados, 37 minutos, 00 segundos, menos, esto es en la primera lectura, menos 297 grados, 36 minutos, 58 segundos nos dio en la segunda lectura. Entonces tenemos una diferencia de 0 grados, 0 minutos, 0,2 segundos, ¿verdad? Si el valor de nuestro instrumento es de 6 segundos, nuestro levantamiento pues tiene un error permitido o error cometido de 2 segundos. El error de cierre angular permitido serían esos 6 segundos que nos tiene el instrumento por la raíz de 3, en el caso que sean 3 estaciones. Esto es igual a 10.38 segundos. Entonces, quiero que veamos un video que nos puede ilustrar, cómo se realiza el levantamiento, para que tengamos una idea. Posteriormente, como yo les decía, pues cuando tengamos la oportunidad de utilizar el equipo, pues lo vamos a hacer y entonces ya va a quedar todo mucho más claro, ¿verdad? Debido a las circunstancias del país es que no hemos hecho esta situación. El primer paso es estacionar el teodolito en la estación 0. Para ello se debe nivelar el tipo del teodolito. Luego procedemos a nivelar el teodolito con el dominio escalante. El siguiente paso es acelerar el teodolito y orientar hacia el norte magnético. Ahora comenzaremos la toma de datos, iniciando por orientar el teodolito al primer punto, liberando el ángulo azimutal y tomando los hilos correspondientes, asimismo los ángulos vertical y azimutal. Luego trasladamos el teodolito al punto 1 y lo ponemos en estación en el mismo. Estacionado el teodolito en el punto 1, procedemos a realizar el movimiento denominado vuelta de campana, el cual consiste en darle vuelta al visor y orientarlo hacia el punto anterior con el ángulo conservado. Utilizamos una aguja sobre el tronco para alinear el visor con el punto anterior. Ahora volvemos a girar
girar el visor para proceder con la medición del siguiente punto, liberando el ángulo azimutal y midiendo los hilos correspondientes. Este mismo procedimiento se realiza en los vértices a medir del terreno. Ya en el último punto se realiza el mismo procedimiento de vuelta de campana con el punto anterior. Realizado el alineamiento con el punto anterior, se orienta de nuevo hacia el norte magnético para observar el error angular cometido. Hola compañeros, en esta oportunidad les explicaré sobre cómo generar los datos mediante el método de vuelta de campana. Esto es muy sencillo, pero la pregunta es ¿qué debemos de hacer? Primero que nada, tenemos nuestra libreta de campo. Esto es nuestra libreta de campo. Estos datos fueron obtenidos en la medición que se hizo en el campo. Pero para esto tenemos que ver nuestro error cometido. Nuestro error de cierre fue de 5 minutos, pero para saber si estamos en el rango correcto o si no nos hemos equivocado, entonces hay una ecuación que es K por la raíz cuadrada de N, donde K es la precesión del aparato y N es el número de estaciones. Como se utilizó un teodolito Will, tiene un error de 6 minutos, por lo cual la precesión del aparato sería 6 minutos y la raíz cuadrada, el número de estaciones sería 4. En total, el error de cierre permitido es de 12 minutos y nuestro error de cierre fue 15 minutos. Acá dice que el error de cierre debe ser menor al error permitido. Estamos dentro del rango. Seguidamente calculamos nuestra distancia horizontal. Esto se hace con esta ecuación, donde distancia es igual a 100 por el índice superior menos el índice inferior por el seno del ángulo vertical al cuadrado. Para este caso tenemos unos ejemplos. Para la estación 0, nuestra distancia horizontal es 100, que es una constante estequiométrica. El hilo superior, 1.28 metros, menos el hilo inferior, 1 metro. Por el seno, de 89 grados, 35 minutos, 0 segundos al cuadrado, obtenemos un dato de 27.999. Y así sucesivamente. Aquí tenemos otro ejemplo para la estación 3. Estación 3, la distancia horizontal igual 100, el hilo superior menos el hilo inferior, por el seno del ángulo vertical al cuadrado, nos da un valor de 23.987. Para esto se hace sucesivamente en todas las estaciones, sustituyendo los valores de cada estación. Seguidamente, al tener nuestras distancias horizontales, venimos y sacamos nuestras coordenadas X y Y parciales, por lo cual se abrevia como XP y YP, para obtener
se utiliza la ecuación de la distancia horizontal es igual al seno de la segunda. Entonces, como ya recibimos nuestras distancias horizontales, solo las multiplicamos por el seno de la segunda. Entonces, para el caso de la estación 0, 27.99 por el seno de 30 grados, 0 minutos, 0 segundos, nos da 3.999 para la X parcial. Y así sucesivamente se va implementando los datos para cada estación. Aquí lo podemos ver. Para la estación, para obtener la Y parcial, para la estación 0, igual, solo que en este caso es la ecuación la distancia horizontal por el seno de la segunda. Entonces, 27.99 por la estación 0 por el seno de la segunda, 30 grados, 0 minutos, obtenemos 24.94. Y así sucesivamente en la siguiente estación. Y aquí nos están dando estos datos. Al igual que para la latitud, 0.0259 por cada uno de estos. Por 24, por esto, y por lo siguiente. Luego se saca el factor el error unitario de cierre permitido, que es el cambio en la latitud del cuadrado más el cambio en la longitud del cuadrado partido de la sumatoria de la distancia horizontal. Obteniendo, ya sustituyendo, tenemos un dato de 2.65 por 10 a la menos 3, lo cual es igual a 0.00265. Seguidamente, al obtener nuestras coordenadas parciales, procedemos a dividirlas en longitud y latitud. Para esto, en el este colocamos todas las X parciales positivas y en el oeste todas las X negativas. En el caso de las Y, todas las Y positivas en el norte y todas las Y negativas en el sur. Seguidamente realizamos una sumatoria de las coordenadas parciales del este, que sería este dato, 25.689, seguidamente las del oeste, que es 25.228, y luego en el caso del norte y las del sur. Luego calculamos nuestro cambio en longitud. Para esto es la sumatoria del este menos la del oeste. Nos da un factor de 0.461 positivo, lo cual nos indica que nuestro plano va a estar movido un poco más hacia el norte, hacia el este, perdón. Y luego procedemos sacando el cambio en la latitud, que es la sumatoria del norte menos la del sur. En este caso, nuestro factor es negativo, lo cual nos indica que nuestro plano está hacia el sur. Pero como estos valores se toman en un valor absoluto, no interfiere el signo. Entonces, seguidamente calculamos nuestro factor de corrección de la longitud, que es el cambio en la longitud partido de la sumatoria del este más el oeste. Sustituyendo los valores sería 0.461 dividido la sumatoria del este más el oeste. Nos da este factor. Y lo mismo para la latitud. El cambio en la latitud más la sumatoria del norte más el sur. Como les dije que estaba dentro del valor absoluto, no interfiere el signo negativo. Nos dan estos dos valores. Estos, cada uno se multiplica para la longitud se multiplica por cada uno de los factores, 0.00905 por esto, y así después de obtener nuestros valores, dice una regla que si la sumatoria del este es mayor a la del oeste, se procede a restar en el este y a sumar en el oeste, al igual que si la sumatoria en el norte es mayor que la del sur, se le resta al norte y se le suma al sur. En esta ocasión, la sumatoria del este es mayor, por lo tanto, estos factores de corrección se le va a restar al este. A cada uno se le resta al este al este, y estos se le suman. En el caso del norte, también la misma regla dice que si la sumatoria del sur es mayor a la del norte, se le resta al sur y se le suma al norte. Entonces, para cada estación hay un ángulo de corrección, el cual este ángulo de corrección se le va a sumar al menor y se le va a restar al mayor. Después de haber sumado nuestras
nuestras coordenadas quedan como X parciales corregidas y Y parciales corregidas. Aquí los podemos observar. Se agrupan otra vez y después de eso, de haber sumado a cada una, se procede a sacar las coordenadas X totales y las Y totales. Esto se coge en las primeras dos, asumiendo que los primeros son ceros, entonces se suman 13.872, 13.872. Al igual que esta, asumiendo que la primera estación es 0, es 24.3008 más 0, quedaría el mismo número. Para esta ocasión se utiliza esta ecuación. La X total es la X parcial corregida más la X total. Entonces se procede a sumar prácticamente 13.872 más 11.584. Nos da este resultado. Y esto, más y lo tiene así sucesivamente. Al igual se hace para las Y totales. Seguidamente, para la obtención del área, tenemos que multiplicar las Y por las X y X por Y. Multiplicamos la Y1 por la X2, obteniendo este resultado. La Y2 por la X3, obtenemos este resultado. Al multiplicar esto por esto da 0 y este sería por este, que también nos daría 0. También se hace lo mismo para las X por Y. X por Y sería X1 por Y2, nos da este resultado, y X2 por Y3 nos daría este. Los demás serían 0, si nos damos cuenta. Seguidamente se procede a hacer una sumatoria de X por Y y Y por X. Luego, para obtener el área, bueno, como ustedes pudieron observar, yo en este video lo que más me interesa que ustedes pudieran observar era la manera de campo de realizar vuelta de campana. Posteriormente está el cálculo de distancias horizontales, que esas ya la hemos aprendido con detalle, el cálculo de las distancias horizontales. Entonces, todo lo demás que hizo el compañero ahí es lo que sería el método Pensilvania, y luego se obtienen las coordenadas. La parte de coordenadas, la obtención de coordenadas es el capítulo que nos toca a continuación en la siguiente clase. Pero, como yo les decía en el método anterior, imagínense, esto es lo que él hizo ahí, son 4 estaciones. Imagínense cuando en la vida real nos toca hacer 50, 100, 150 estaciones. Entonces, todo ese cálculo es el que es bastante dificultoso de hacerlo, en el sentido que es muy elaborado, ¿eh? No que sea difícil de hacerlo, sino que la cuestión es que es muy elaborado. Y entonces, ahora, cuando no se tenía la tecnología como hojas de cálculo y AutoCAD, entonces toda esa metodología que él utilizó ahí es la que nosotros teníamos que hacer a mano, ¿eh? Entonces, imagínense eso, ¿eh? Ahora bien, como la tecnología ya ha ido avanzando, pues por medio de ella podemos obtener lo mismo que estaba explicando el compañero allá. Entonces, por eso es que en este paso, cuando después de que se hace el levantamiento topográfico, ya sea con conservación, ya sea con estación central, radiaciones, con método de conservación de azimut a 180 grados, o con método de conservación de azimut, el paso siguiente, ya después de haber obtenido las distancias horizontales y el ángulo horizontal, que ya lo tenemos, o sea, el azimut, lo que procede es cualquiera de los 3 caminos. Uno es hacer el cálculo como él lo hizo, que es método Pensilvania. Luego, el otro es su hoja de cálculo, que es la que yo les pedí que buscaran una hoja de cálculo y que hicieran un ejercicio. Y la tercera es ir a AutoCAD. Cualquiera de los 3 métodos es muy bueno,
pero en mi caso yo prefiero hacer algo que la tecnología me proporciona ahora. Entonces, yo prefiero ir a AutoCAD, obviamente, pero entonces, en el caso de ustedes, pues van a ir a su hoja de cálculo, que es lo que están haciendo el ejercicio, o a AutoCAD en dado caso. ¿Está bien? Entonces, esta metodología no es que sea mala, es muy buena y es muy elaborada y todo lo demás, pero podemos ahora, de alguna manera, ahorrarnos ese trabajo de tal manera que podamos obtener los resultados que queremos. Todo lo demás, lo que es error de cierre angular permitido, el error unitario de cierre que él mencionó, eso sí es necesario hacerlo todavía. Entonces, el procedimiento que yo quería que vieran es, solo me voy a regresar acá. Creo que aquí tengo que ponerlo de esta manera, ¿no? Así. Me voy a regresar acá. Entonces, el procedimiento de vuelta a campana. Luego obtienen distancias horizontales y azimut. Coordenadas, como ya les repito, lo vamos a ver en lo que es la siguiente clase. Y entonces ahora, acá les tengo un trabajo levantado por medio de conservación de azimut. Tenemos estas estaciones y puntos observados. Y el azimut es el que nos da el equipo y la distancia es la que nosotros calculamos como ya hemos calculado otras veces y ejercitado cálculo de distancias. Aquí ya lo tengo yo calculado. Entonces, me van a hacer el favor de tomarle una fotografía o un ¿cómo se llama? Una captura de pantalla a esta libreta. Esta libreta. Entonces, con su hoja de cálculo que ya tienen, porque ya la semana pasada habíamos hablado de tener su hoja de cálculo, ahora van a calcular esta área por medio de su hoja de cálculo. Y lo hago de esta manera. Si alguien tiene AutoCAD, está bueno, calcúlelo por AutoCAD y si lo sabe usar. Pero si alguien no tiene AutoCAD o no sabe usarlo, puede usar su hoja de cálculo. Yo les voy a dar la respuesta de lo que les tiene que dar en su hoja de cálculo. Esto es para que verifiquen que su hoja de cálculo está correctamente diseñada, es decir, que funciona. La vez pasada hicimos un ejercicio de 100%, o sea, 1 hectárea, para verificar. Yo les había dicho que por lo menos buscaran una hoja de cálculo que fuera capaz de calcular por lo menos 10 estaciones. Entonces, ahora van a comprobar si su hoja de cálculo que ya tienen, porque esa es tarea para, creo que 10 días dejamos para eso, 8 días, algo así. Entonces, con su hoja de cálculo, si ya la tienen, que ya deben de tenerla, van a comprobar esta área. Yo les voy a dar el área. Espero que ya le hayan tomado fotografía, o si no, si quieren se las voy a poner, más grande quizá. Vamos a ver si se las puedo poner más grande. Ahí está. Entonces le pueden tomar una fotografía o una captura de pantalla.
para que practiquen con su hoja de cálculo. Si tienen AutoCAD, pues háganlo en AutoCAD, como vuelvo a repetir. Ahora, si no, con su hoja de cálculo es suficiente. Voy a dar unos 15 segundos para que lo hagan. Bueno, entonces, van a hacer lo siguiente, van a calcular. Van a calcular y van a obtener el área. Entonces, van a elaborar un plano final, como ya ganaron dibujo técnico, van a elaborar un plano final de registro. Ya hemos hecho muchos, ya hemos hecho varios en dibujo 1, y entonces van a elaborar un plano final. Ya tienen los azimuths, tienen las distancias, y el área del polígono se los voy a dar ahorita. No van a hacer Pensilvania, se le hizo el compañero ahí, pero ahora se trasladan, van a hacerlo con su hoja de cálculo o AutoCAD, en el caso de que lo tengan y lo sepan utilizar. Ahora, esto va a ser para dentro de 8 días máximo. Esto es día miércoles. Dentro de 8 días. Lo envían al correo del curso. Entonces, será un plano como este. Les voy a explicar. Estos son planos que se presentan en el registro de información catastral. Este plano, como ustedes pueden ver aquí, este es el plano que se presenta en el RIC, y les voy a explicar las partes que lleva este plano. En la parte, bueno, el formato es este. Tiene el sello del RIC y todo. Si lo pueden conseguir, bueno, y si no, pues háganlo en un plano de registro como los que habíamos hecho en dibujo. Ustedes tienen las medidas y tienen todo con lo que hicimos planos de registro. Entonces, en este caso, aquí si ustedes notan donde yo tengo mi cursor, hay una parte donde dice CCC. Ese CCC quiere decir Código de Clasificación Catastral. Esto es para planos del RIC, vuelvo a repetir, ¿verdad? Y aquí va colocado el CCC o Código de Clasificación Catastral del polígono de nuestro interés, el que nosotros queremos presentar. Entonces, aquí en este caso es 180407034424. En el caso de ustedes, no le pongan CCC, o si quieren le ponen, pero de todas maneras sabemos de que eso no, pues es algo inventado, porque es solo un ejemplo. Y este CCC lo que significa es lo siguiente, tiene un significado, no es que lo hayan puesto solo al azar. El primer número representa al departamento. Este 18 que aparece acá, los departamentos están numerados para el registro de información catastral, y el primer número presenta el número del departamento donde se encuentra el polígono que nosotros vamos a presentar. El segundo número corresponde al municipio. En este caso, este 04 que está acá es el código del municipio del polígono que estamos representando. El siguiente número es el polígono catastral. Este polígono catastral corresponde a los polígonos catastrales que tiene distribuidos el RIC. Entonces, cuando nosotros hacemos el levantamiento de un polígono, pues sabemos el departamento, sabemos el municipio, sabemos el polígono catastral al que se refiere, y este último número
de 6 cifras, es el predio. También ellos tienen una numeración para los predios. Entonces, esto es lo que significa el CCC o Código de Clasificación Catastral. Como ustedes ven, importante acá es que tiene un norte, que no se les olvide, ya saben, en dibujo lo vimos infinidad de veces, tiene un norte magnético, o un norte, el que ellos hayan escogido. Los colindantes, ¿verdad? Los colindantes. Tiene número de finca, folio y libro. Y D dice porque en muchos casos, esto es para el registro. Estos son datos para el registro. Todas las propiedades tienen registradas, tienen un número de finca, de folio y de libro. Y de aquí a veces dice de Alta Verapaz, o dice de Quetzaltenango, o dice así, ¿verdad? Esto, si quieren, no lo anotan. Lo que nos interesa acá es el polígono, y lo que nos interesa son estos datos, la estación, punto observado, el azimut y la distancia. Aquí van las coordenadas del punto de origen, pero en este caso, como yo todavía no les he dado cómo obtener las coordenadas, lo vamos a obviar. Lo vamos a obviar porque ese es el siguiente capítulo en la próxima clase. Entonces, acá tiene jurisdicción, el departamento, el titular catastral, la dirección, la denominación, el área, la escala y la fecha, ¿verdad? Esto es básicamente, entonces lo que ustedes me envían es una copia del plano con los datos que yo ya les di. Y esos datos les va a dar lo siguiente: el área del polígono de ese polígono que yo les di. En este caso, como es un ejemplo y estamos aprendiendo, les estoy dando los datos del área. No se los pongo a que ustedes lo calculen porque lo que yo quiero realmente, miren, como les decía yo la vez pasada, si yo les pongo aquí, miro quién tiene el área buena y quién no la tiene buena, es un ejercicio, ¿verdad? Y yo lo que quiero es que aprendan. Entonces, para que verifiquen que su hoja de cálculo está correcta, les tienen que dar estos datos: 24.794.3112 metros cuadrados. Eso es lo que les tendría que dar. Si ustedes lo pasan a varas cuadradas, les da 35.484.3784 varas cuadradas, tomando en cuenta que yo les estoy dando aquí las conversiones. Recuérdense que una manzana, la mayoría dicen son 7,000 metros, no son 7,000 metros. En topografía no vamos a decir nunca que una manzana tiene 7,000 metros. Una manzana tiene 6,987.3884 metros cuadrados. Si alguien alguna vez les dice que son 7,000 metros, pues eso lo aproximó, pero nadie va a regalar ni un metro cuadrado a ustedes. Yo no sé si ustedes en su casa ven que sus papás quieran regalar 3 metros cuadrados, no van a querer regalar nada. Entonces, el mero dato, nadie va a querer regalar ni un metro. Entonces, una manzana es 6,987.3884 metros cuadrados, y una manzana equivale a 10,000 varas cuadradas, ¿verdad? Entonces, con esto estaríamos concluyendo la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, si quieren agregar algo, si tienen algún comentario, también es bienvenido. Solo escríbanlo. Entonces, yo les doy los datos acá para que ustedes verifiquen que su hoja de cálculo está bien y no se queden con la duda, porque a veces uno lo hace pero no sabe si está bien hecho, y entonces creo que vamos a cambiar aquí la dinámica. Lo importante, alguien también lo puede copiar
y mandarlo, y su respuesta y su plano está muy bueno y todo muy bien, pero en el fondo hay que tomar conciencia que lo que uno quiere es aprender. Entonces, yo se los dejo al criterio de cada quien. Si lo que quiere es aprender, pues lo intentará hacer por su propio medio. Ahora, si lo quiere copiar, pues que lo copie. La cuestión es que unos aprenden y otros no aprenden, ¿va? Y muy probablemente gane, pero probablemente sin aprender. Y entonces ese es el problema ya cuando le toca ejercer la profesión. Entonces yo los invito para que hagan su ejercicio, lo hagan conscientemente. Ahí están los datos, se los estoy facilitando, de tal manera que lo importante sea que aprendan. Entonces, con esto daríamos por concluida la clase del día de hoy. Les encargo su ejercicio, siempre repasen porque ya vienen los exámenes finales. Con tiempo, todo es bueno, nada es apresurado, casi nada nos sale lo mejor, ¿verdad? Entonces voy a revisar nada más si no hay alguna consulta o alguna pregunta. Si tienen alguna duda, pues pueden escribir también al WhatsApp del grupo, no hay ningún problema. Y si yo puedo ahí resolvérselos, pues con mucho gusto. Entonces, esta sería la clase de hoy. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Espero que sigan muy bien. Nos vemos el día viernes para abordar otro tema. Muchas gracias por su atención y cuídense bastante. Feliz tarde.